En algunas noticias de los periódicos, televisiones, radio, etcétera, en muchas ocasiones, o en algunas al menos, se exageran mucho los datos. Por ejemplo, se dice erróneamente o falsamente: Federer ha practicado millones de horas un golpe de tenis. Es mentira, porque una persona que vive a 100 años vive 800 y pico mil horas, con lo cual eso es absolutamente imposible, que haya ensayado 2 millones de horas, o 1 millón de horas, o 3 millones de horas. Sí, puede decirse que ha ensayado miles de horas, eso sí, pero millones de horas no. Entonces, esto es algo bastante habitual. A veces en la prensa se dicen las cosas un poco a vuela pluma, sin pensarlas. Si tenemos en cuenta que una persona que vive 100 años ha vivido 800 y pico mil horas, no ha llegado ni a 900.000 horas, no se puede decir que ha ensayado pues 1 millón de horas o 2 millones de horas, como es lógico. Pero a veces los informadores lo dicen de forma absolutamente falsa, pero por un descuido lo señalan o lo indican. Es posible el camino hacia una inclusión laboral plena, y con esto me estoy refiriendo a que hay personas con discapacidad que de cada 4 una consigue empleo y las otras 3 no les dan empleo, simplemente porque tengan alguna discapacidad que no les incapacita, valga la redundancia, para desarrollar su trabajo de forma plena y de forma pues absolutamente normal. En ese sentido, pues hay que trabajar mucho para cambiar mentalidades, para cambiar actitudes psicológicas ante la discapacidad, etcétera. Y en definitiva, lograr una inclusión laboral de todas las personas, las que no tienen discapacidad y las que la tienen, porque al final todos necesitamos trabajo. Eso es algo indudable. En ese sentido, pues quizás habría que hacer más campañas de sensibilización para conseguir esa inclusión laboral de todos a través de los medios de comunicación, de televisiones, radios, periódicos, etcétera, y que hubiera una campaña institucional del propio gobierno, del propio Estado, en ese sentido. Parece ser, según dicen los diarios, que varios drones han alcanzado Moscú, pero según el ejército ucraniano ellos no han sido, por tanto pueden ser otros grupos diferentes que no son propios del ejército ucraniano, sino que son otras milicias diferentes, tal vez. En cualquier caso, Rusia considera que es Ucrania quien ha lanzado esos drones contra pues Moscú. En cualquier caso, la guerra parece que se está extendiendo a Rusia también, y veremos lo que sucede en las próximas semanas y meses. Como siga esta escalada, también hay que considerar que también el ejército ruso está atacando muy duramente Kiev, y eso también es algo que incrementa los daños, el terror, pues también las muertes, los heridos, etcétera, etcétera. En definitiva, es una escalada sin control y no sabemos hasta dónde llegarán las cosas. En cualquier caso, parece que es una guerra que ya se está extendiendo demasiado tiempo y parece que no se le ve el final. La decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones tan pronto, el 23J, el 23 de julio en vez de en diciembre, no solamente puede responder al deseo de, pues diríamos, minimizar la rebelión interna posible dentro del PSOE, sino sobre todo a ganar tiempo para evitar que haya una mayor degradación del Partido Socialista, en el sentido de que tenga cada vez menos votos de aquí a diciembre, y de esa manera intentar aprovechar todavía la fuerza que tiene el partido en toda España. Quizás sea esa la mayor motivación de Sánchez. En cualquier caso, es una decisión valiente y arriesgada que muchos contertulios políticos o expertos en política pues consideran que es acertada, porque es la única que le queda para intentar resurgir de las cenizas, podríamos decir. En ese sentido, es una decisión atrevida y que le puede dar buen resultado, tal vez, aunque la situación está muy complicada. La decisión del partido político Ciudadanos de no concurrir a las elecciones del 23 de julio de este año me parece sumamente acertada, porque han conseguido solo 300.000 votos en toda España. Es una cantidad ínfima, irrisoria en comparación con los otros partidos. Y diríamos que este partido de centro que representaba a Ciudadanos ya desde algunos años pues ha bajado de fuerza. Diríamos que muchos ciudadanos no se sienten identificados con Ciudadanos, y mucha gente ya se polariza y apuesta por los grandes partidos, por los 3 o 4 grandes partidos representativos del arco político español, y parece que Ciudadanos ha quedado casi desintegrado. En cualquier caso, es verdad que va a haber pues una
refundación o más bien un rearme intelectual, como dicen sus dirigentes, en el próximo mes de julio, y ojalá que pueda resurgir y que pueda ser un partido decisivo y un partido con muchos más votos en el futuro. A mí eso me alegraría profundamente, pero lo veo muy difícil.